atención, por favor, apagan sus celulares. Algo que es importante, y veo mucha gente que se queja después cuando son profesionales. No aprendí, y de repente no aprendieron porque no entendieron. Desarrollar la atención es algo de las cosas más importantes, no solamente para los estudiantes. Imagínense un profesional médico, que ustedes vayan a su consulta, ustedes sean los pacientes, y el médico en vez de atenderlo esté con el celular, digamos, no, agarra el celular y esté con el celular ahí. O sea, el paciente, para empezar, existe un efecto placebo del médico, ¿alguien me ha escuchado? ¿Qué es el efecto placebo del médico? Cuando deciden a pacientes que, o sea, este medicamento le va a hacer bien este medicamento, y después uno hace un estudio, resulta que a todos los pacientes que le va a hacer bien, les hace bien cierto porcentaje, ¿no es cierto? Siendo que el medicamento no es un antihipertensivo, por ejemplo. ¿No? Y ese efecto placebo se ha comprobado que sí existe. Pero estoy hablando del efecto placebo del médico, que ese es otro efecto placebo. El mismo médico, si le dice a un paciente, te voy a curar, voy a hacer todo lo posible por curarte, pero si al contrario le dice, te vas a morir, créame que el paciente se muere. Aunque no tenga nada, el paciente se muere. Y esto lo he visto varias veces, me lo han contado pacientes, inclusive. Un médico le dijo, te vas a morir en 5 días. Al oído. Esto estaba serio de una colangitis. Pero sí iba a morir porque el médico no hacía nada. O sea, el médico sabía que se iba a morir, y le dijo al oído, te vas a morir, le dijo. Ese efecto lo podemos usar para el bien o para el mal. Obviamente este medio no quiero decir su nombre, pero obviamente jamás uno como médico pretende que el paciente se muera, a menos que el paciente tenga una enfermedad terminal y esté sufriendo demasiado. Pero hasta para ese sufrimiento existen terapias que yo puedo hacer como médico, para hacerlo llegar a la muerte, pero con calmándole el dolor y dándole una calidad de muerte que se llama. Es lo mismo que yo me muera necesitando aire, que me intuben, que me den oxígeno, ¿no? O que yo me muera con dolor hasta mi último suspiro, que yo le pongo un analgésico a ese paciente, o le pongo un sedante, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere el efecto placebo del médico, ¿no? Es cuando un médico ejerce ese efecto sobre su paciente. Solamente que el médico le diga que va a ir bien, y algunos pacientes con muchas enfermedades médicos lo van a entender. Bueno, si son buenos médicos y no son de lo que dicen te van a morir, para que ya no quieran hacerse cargo del paciente. Los médicos somos como el capitán del barco. Si el barco se hunde, nosotros no nos morimos con el paciente, lo tenemos que entrar hasta el último minuto con el paciente. Si es el paciente que quiere tener con nosotros, no hay paciente que lo botan a su médico. Ahí, para la mañana, ¿qué usted lo vea más? En el hospital japonés, fue mi alumna después de tiempo, una chica, hija de una enfermera, sufrió de un cuadro de obstrucción intestinal. Llegó al hospital, yo estaba de turno, era de madrugada, me la montaron a mí a las 8 de la mañana. Y yo la vi a los quirúrgicos, ella fue medicina, no vino conmigo. El médico me dice, la licenciada, que hay que operarla, le digo, ¿puede doctor? Me dice, licenciada, bien, son las 8 de la mañana, yo a las 8 me voy. Ya estaba de la noche hasta hoy día. El doctor que entra al siguiente turno, él la va a operar, le dijo el cirujano que va a estar. No, quiero que usted me lo opere. Yo no puedo operarla porque ya acabó mi turno, no me compete. Operó otro cirujano, hizo una visita, no hay que hacer la laparoscópica, vino otro cirujano de planta, lo operaron laparoscópicamente. Bueno, se complicó la chica, le robaron la vejiga, una cosa pasó. Y un día, la chica estuvo casi 3 meses en terapia, le reclaman, me dice, doctor, si usted la haya operado el día que llegó mi hija, ella no estuviera como está. ¿Por qué es eso? Le dije. El día que llegó su hija yo estaba saliendo del turno. Pero yo quería que usted la opere. Me competía a operarla. Bueno.
No, pero ella llegamos nosotros a las 5 de la mañana. Bueno, yo salí de una cirugía a las 5, estaba en mi cuarto, mi cuarto siempre para abierto, porque no entró y me habló, le dije, yo venía y la veía y de repente me daba para operarla, pero yo creo que no me iba a dar porque hay que hacer laboratorio y todo lo demás. Mira, la chica salió, digamos, hizo fístula y todo. Y uno de los médicos que entró en la primera cirugía se fue, que la médica se complicó, se fue de vacaciones. Ahí volvió. Licenciada, ¿cómo está? Le dije, cualquier cosa que usted quiera conseguir, yo voy a estar listo para operarla. ¿Sabe que doctor no la ve? Yo quiero que la vea, ni la mira, mira. Entonces, obviamente, va a existir un cierto apego o desapego de los familiares hacia ustedes. No podemos tenerlo presentes. Y eso ustedes lo tienen que empezar a desarrollar, porque pueden tener todos los conocimientos, todas las habilidades, pero también desarrollar ese efecto placebo es muy importante. Hay un ambiente que tiene que haber, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una cirugía. El ambiente tiene que ser un buen ambiente. ¿Qué tal este ambiente? Estamos ahí operando un paciente, no, que esta pieza no me sirve. Ahí, me ayuda, usted bien, lo empujo por allá. O le grito a la enfermera que me está ayudando, o a la licenciada. ¿Cómo creen que me va a ir una cirugía? Probablemente mal, pues. Es lo mismo que yo jugando un partido de fútbol, digamos, y empiezo yo a tratarlo a uno al otro. O sea, no estamos trabajando en un equipo, en una armonía. Y esa armonía inclusive va parte hasta de eso. Generalmente el cirujano tiene que tener esta habilidad también de trabajar en equipo, ¿no? Y no entrar en conflictos. Y los alumnos también. Y tienen que desarrollarlo eso. Y lo tienen que desarrollar desde acá. No, allá. Si aquí no lo desarrollan, olvídense de ahí. Los que son problemáticos acá van a ser más problemáticos allá arriba. Yo no conozco a uno que no haya sido problemático estudiante de arriba, ¿no? Había unos estudiantes que eran, no se quiere hacer interno acá. Yo una vez alguna me dijo, ella era presidenta. Llegó al hospital, claro, llegó al hospital de interno y me dijo, doctor, por culpa de usted mi PPA bajó. Yo le dije, por culpa mía, le dije. O por culpa de usted. Si la que da examen ella, no soy yo, digamos. La culpa es mía, la culpa es del alumno, digamos, del estudiante que no. Entonces es importante desarrollar esto. ¿Ya? Bueno, acá nosotros vamos a hablar de lo que es el shock. Ustedes lo han de haber escuchado en otras clases, imagino que varias veces, en fisiología. Y es un tema muy importante porque es una de las causas de muerte de los pacientes en cirugía. Reconocer el estado del shock es muy importante para ustedes, los estudiantes, mucho aún para un médico. Pero yo lamento decir que hasta el día de hoy existen médicos que no diagnostican el shock, porque yo he visto pacientes en clínicas, en lugares donde no tienen protocolos de sistemas de manejo de los pacientes, donde no detectan. Y no detectan por a veces cosas básicas. Y veo algunos estudiantes que van al hospital, por ejemplo, yo le digo, yeso, estetoscopio, tensiómetro, y no llegan a nada. Digo, no tengo, van a una enfermera que me preste. Si nosotros no vamos a ir a la guerra, todos tenemos que tener un fusil, ¿o no? Digamos que vamos a ir a la guerra. Y la verdad que esto puede ser que no vamos a ir, pero de repente con el resto vamos a ir. Ahorita, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, Rusia, todos los días están peleando. Y todo el mundo pelea. Y todos los días mueren. Nosotros probablemente tenemos que estar preparados para eso, pero vamos a traducir ese esquema al esquema del hospital. Nosotros somos unos soldados del hospital. Soldados que debemos luchar contra enfermedades que pueden matar al paciente. El shock hipovolémico es una enfermedad que puede matar rápidamente a un paciente si uno no lo diagnostica. Me recuerdo un caso, lo voy a comentar porque me gusta comentar los casos porque se les queda mejor los casos a ustedes. Yo era residente de tercer año, luego segundo año. Después de nunca les decía que no entren, digamos, así que entren calladitos, ¿no? Era residente de segundo año. Llega una paciente al hospital que su marido le había tirado 3 disparos. Uno en la cabeza, otro en el pecho y otro en el abdomen. 3. Ella llega inconsciente, pálida, de shock grado 4. ¿Por qué shock grado 4? Lo primero que el cuerpo va a hacer cuando hay un shock grado 1, ¿qué va a hacer?
¿Le quita sangre al cerebro? No, porque el cuerpo es sabio. Y aparte no hemos desarrollado millones de años para que nuestro cuerpo sobreviva. O sea, nosotros tenemos que sobrevivir. Entonces, lo primero que le va a quitar sangre con unos 500, menos del 15% de volemia, le va a quitar sangre a la piel. ¿Y a dónde más? A los intestinos. Entonces vamos a tener una palidez y vamos a tener una isquemia en el sistema pláncnico, digamos, o sea, hipoflujo. Pues los intestinos serán importantes para la sobrevivencia. Agudamente no, ¿cierto? Y le vamos a preservar a los órganos más importantes que son el cerebro, los riñones y el corazón. En el shock grado 2, el paciente ya va a tener, aparte de palidez que tiene el shock grado 1, que es el único signo que presenta, no presenta hipotensión. Estoy hablando de shock hipolémico hemorrágico. En el grado 2, como ya la sangre que se pierde es más del 15 al 30%, estamos hablando de volumen en una persona que tenga 5 litros, que es 70 kilos, estamos hablando que este volumen más o menos va a corresponder a entre 500 y 750 ml probablemente. Y el paciente que va a tener ya aquí no solamente la vasoconstricción que es pláncnica y periférica en la piel va a hacer que el paciente no que va a tener que aumentar la frecuencia cardíaca para matar el volumen al torrente sanguíneo, ¿no? La circulación. Y aquí aparece la taquicardia en el shock grado 2. En el shock grado 1 y grado 2 no tenemos problemas ni neurológico ni de la diuresia. El tratamiento generalmente es parar la hemorragia y líquidos, cristaloides. Pero si hablamos del shock grado 3 y grado 4, donde ya aquí se ha perdido el 30-40% de la volemia y el shock grado 4 más del 40% de la volemia, estamos hablando que ya casi la mitad de la sangre del paciente la está perdiendo. Y obviamente en el shock grado 3 vamos a tener hipotensión, taquicardia y oliguria. En el shock grado 4 vamos a tener palidez, taquicardia, somnolencia, anuria completa, hipotensión, y de aquí a la muerte estamos cerca. Va a depender en qué tiempo nuestro paciente llegó al hospital. Esta paciente llegó en menos de 1 hora al hospital japonés. Su lesión fue por acá, por la abajo. Resulta que llegó bueno, María ya sabía que parece que ella se metía con el carnicero. Llega y le dice al hijo, ¿no te pares? Con el carnicero. O creo que el carnicero vino a la casa, ¿no? Bueno, al final el tipo ya sabía, ya estaba con su pistola listo para... Y él se agarra y tira un disparo. Él muere. Pero ella no muere. ¿Sabe por qué no muere? Porque llegó al hospital japonés. Y estaba muerto. Llegó al hospital, shock hipolémico grado 4, hipotensión, oliguria. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tengo que hacer yo? Dígamelo grande así, ¿no? Parar hemorragia, control de hemorragia y reponer volumen, porque en este caso no solamente quitarlo, sino que sangre. Nuestro objetivo principal en esa paciente que está llegando al hospital de grado 4 es control de hemorragia. Las hemorragias tenemos internas, en este caso la paciente tenía un tiro en la cara, de arriba, en la cabeza, no por acá. ¿Será que aquí puedo sangrar con machoquear dentro del cráneo? ¿O no? No, porque la bóveda craneana solamente cabe 1500 ml sin cerebro. Entonces 1500 ml no me llega ni a 8 gramos, nada, tendría que no tener cerebro y llenarse de sangre. Una hemorragia interna dentro del cráneo jamás va a producir un shock hipovolémico hemorrágico. De hecho, es una aberración que un médico diga, el shock hipovolémico es por la hematoma extraocular que tiene. No se aburro, digamos. No sabes nada. Porque el que dice eso no sabe nada. Porque no puede haber un shock hipovolémico hemorrágico de causa intracerebral. Extra, sí. Una otorragia, un
lesión del cuero cabelludo, el paciente que lo encontramos inconsciente, que ha perdido casi toda su polémica. Entonces, ¿qué hicimos con esta paciente? Colocar tubeadores a ambos lados. En menos de 10 minutos, digamos, colocado. De un lado y del otro lado. De un lado salió sangre, 500 ml. Hicimos un ecofaz y encontramos que dentro del abdomen, no, ese tipo no teníamos mejorado. En ese tiempo teníamos que usar, uno era la clínica y otro era hacer un LPD. En este caso, la paciente se palpaba que tenía líquido, digamos, en el abdomen, y aparte la única causa de, no había lugar de sangre, bueno, subimos y antes de 20 minutos estábamos haciendo una laparotomía. Encontramos un trauma hepático, hicimos un packing hepático, había lesiones de intestino que estructuraban. La paciente sobrevive porque se paró la hemorragia rápidamente. ¿Y por qué? Se colocó sangre. ¿Qué tal hoy? Ese principio básico quiero que lo tengan presente. Por eso estoy contándoles más de empezar el tema. Otro caso similar que lo escucharon en la noticia. Una chica vino y se lo quiso operar en una clínica por Warner. Hicieron una lipo. Yo no sé dónde le hicieron la quita, no sé dónde le iban a sacar que. También me van a sacar una plaquita, no sé qué le van a sacar. Pero bueno, ya me hizo operar y le lesionaron el riñón. ¿Han visto ustedes con la ecografía el riñón está cerca? No. Y le lesionó el riñón, la arteria renal, una chica joven, 24 años, creo. El anestesiólogo se da cuenta de la hemorragia. El cirujano plástico, que no era cirujano plástico ni cirujano general, ni cirujano siquiera, era solamente un médico que se dedicaba a hacer cirugías plásticas, junto con otra que era estudiante. Y ustedes fíjense que hay una delgada línea entre atreverse demasiado, también a no atreverse, porque en la ecografía le digo, ¿quién va a hacer la ecografía? Lo dimos ahorita. O sea, no van a matar a nadie con la ecografía. Si le dijera aquí va a poner un tubo de todas las ahí. Existe cierta fase de la vida donde nosotros tenemos que hacerlo, si tenemos el entrenamiento, obviamente. Y algo básico, porque uno tiene que aprender lo básico para ser médico. Ustedes siempre hagan lo que pueden resolver complicaciones, y el resto tiene que ser que yo tenga los recursos, ¿no es cierto? Porque yo puedo ser un cirujano que tenga la capacidad quirúrgica, pero ¿qué tal que no estoy en un lugar que tiene los materiales, digamos? Que tengo sangre, que tengo otras cosas para tratar a un paciente que no puedo hacer en cualquier lugar. Entonces la chica tiene la hemorragia. Si él hubiera sido cirujano o si hubiera tenido conocimiento, lo que tenía que haber hecho él es abrir el abdomen y parar la hemorragia de la arteria renal, no clampear la renal, la chica no se moría. Probablemente no iba a quedar con una cirugía estética, pero dígaselo a la vida. La chica llega a una clínica por acá, y se muere. Porque viene un cirujano la ve, no, que pónganle sangre, que no sé qué, más acá. Lo bueno de las hemorragias retroperitoneales, pues son en hígado, es que se van a contener en el retroperitoneo. Y sí se pueden salvar, porque se contienen en el retroperitoneo y hasta que se rompan nos da tiempo. Es diferente de una lesión de aorta, de cava, que son más rápidas las hemorragias. Al final la chica se murió. Otro caso, en una clínica un cirujano estaba haciendo cirugía plástica también, estaba igual y una doctora todavía. Lesión de aorta. En plena cirugía. La paciente empieza a tener hipotensión, el anestesiólogo dice qué pasó. La muerte fue inmediata, tampoco el señor abrió y paró la hemorragia y la paciente murió. Estos dos casos que les comento son casos de hemorragia que han tenido en otra causa que no sea trauma, pero al final es trauma o no es trauma. Es trauma. Es trauma. Es una iatrogenia. De repente hay unos alumnos por ahí escuchando, no, aquí no me importa lo que hablan los docentes, digamos.
lo quiero hacer especialista, ni otro docente lo quiero hacer, pero sí quiero enseñar las cosas básicas de la vida. Porque usted va a ser anestesiólogo, o usted va a tener otra especialidad, digamos, que va a decir, no me importa, digamos. Y créanme que sí importa, porque a mí yo también hice lo mismo. Cuando estaba en el hospital japonés me enseñaron a hacer anestesia peridural y raquídea. Yo decía, ¿para qué es anestesia peridural y raquídea? Si yo tengo anestesiólogo. Esto es absurdo, decía. Resulta que mi esposa salió pediatra y se fue a trabajar a Guarayo. Y yo tuve que irme atrás. Salí cirujano, me fui a Guarayo. Y en Guarayo no había anestesiólogo. Si yo quería operar a un paciente, yo lo tenía que anestesiar. Y crean que me di cuenta ahí que sí debo aprender todo. Tenía que hacer la anestesia y tenía que operar a un paciente. Obviamente ese aprendido se da hoy en día. Sin embargo, debemos estar preparados siempre para el peor escenario. Y nos puede suceder en cualquier momento. Y cuando hablamos de shock, ese es el peor escenario que puede tener un médico. Y es interesante cuando ustedes hacen las cosas bien, y es el verdadero examen, digamos. Cuando yo hago bien, el paciente se salva, digamos. Pero también yo tengo que ser autocrítico cuando hago mal y cometo un error, digamos. Si es un error porque yo no seguí el protocolo adecuadamente, porque yo no investigué adecuadamente. Cuando hablamos del shock, lo más importante es que ustedes tengan siempre su material para tomar los signos vitales. Que ustedes detecten con su oxímetro, un tensiómetro, ¿no? Es lo que han aprendido ahora, por ejemplo, la ecografía, el EcoFast. Eso para mí es muy importante que ustedes aprendan. Esta capacidad que ustedes han aprendido pueden detectar, inclusive sin signos de shock con un paciente. Cuando nadie tiene un poco de líquido solamente en el espacio de Douglas, y ustedes lo detectan, ya dan la voz de alerta para que ese paciente se trate rápidamente. Hoy en día tenemos ecógrafos casi en todos los centros, y de hecho muchos médicos tienen su propio ecógrafo, así como yo, por ejemplo. Ustedes probablemente también mandan su ecógrafo, que es una herramienta de trabajo, es una herramienta de diagnóstico rápido, es una herramienta móvil, y obviamente se ha hecho para que todos los médicos aprendamos a usarla. La tomografía no deja de ser también un tipo de estudio muy importante para detectar hemorragias intraparenquimatosas en hígado, riñón, vaso, o pacientes que pueden hacerse controles sin operar al paciente, lo que se conoce como un tratamiento. Entonces, cuando hablamos del shock, hablamos de la inadecuada perfusión tisular que existe en un paciente. Sin embargo, tenemos varios tipos de shock. Lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, son el shock hipovolémico hemorrágico, o sea, la pérdida de volumen sanguíneo. Pero también tenemos el shock neurogénico, tenemos el shock distributivo, ¿no? Que es la pérdida de tono vascular, que sería el neurogénico, el séptico, anafiláctico. Tenemos una nueva clasificación que antes no se la tenía en cuenta, que es el shock obstructivo, que este viene a ser porque se bloquea el corazón, ¿no? Y esto sucede en un taponamiento cardíaco, por ejemplo. Se llena el pericardio de sangre y el corazón no. Tenemos también, por otro lado, tenemos un neumotor hipertensivo, donde el pulmón crece de un lado, el aire crece en el espacio pleural y va a darle la vuelta al corazón. A esto se conoce como un shock obstructivo. ¿A qué nos va a llevar el shock? Porque la definición de shock es inadecuada perfusión tisular. Inadecuada, eso yo lo aprendí cuando estaba en el segundo año. Inadecuada perfusión tisular. ¿Qué significa esto? Que llega poca cantidad de sangre a los tejidos. ¿Qué tejidos son importantes? Cerebro, corazón, riñón, pulmones, hígado, piel, todos son tejidos. Cuando tenemos problemas en los tejidos más importantes del cuerpo, como el cerebro, el corazón, los riñones, y dos de estos no están lesionados, hablamos nosotros de la falla multiorgánica, con dos lesiones de dos órganos que no vayan multiorgánica. Pero también esta norma nos va a llevar falla orgánica múltiple, coagulopatía. Que la coagulopatía va a ser muy severa. Aquí podemos observar nosotros tubo de ensayo. Si nosotros tenemos todo el cuerpo de la persona, por ejemplo, ¿cuánto pesa usted?
53 kilos. Ella tiene el 7% de su peso, viene a ser sangre, el volumen sanguíneo. ¿Cuánto pesa usted? 61. 61. Si no me equivoco. Sí. Sacamos el 7% del peso ideal. 100 kilos. El 7% son 7 litros. De 50 kilos, el 7% son 5 litros. Si nosotros ponemos toda la sangre de una persona en un tubo de ensayo, el 45% viene a ser lo que son los glóbulos rojos, a lo que se conoce como hematocrit. ¿Qué es el hematocrit? El porcentaje de glóbulos rojos que está en el volumen viene a ser toda la cantidad. Si él pesa 60, por ejemplo, hablamos de 4 litros 200 tendría de sangre. De esos 4 litros 200, 45% viene a ser glóbulos rojos y el otro, para 55%. Este concepto es muy importante tenerlo, porque si él es mucho hipovolémico, pierde 2 litros y queda con solamente la mitad, él perderá solamente plasma o solamente glóbulo rojo. Pierde los dos, pierde plasma y glóbulo rojo. Si después que perdió 2 litros de sangre yo agarro y le tomo un hematocrito, ¿cuándo está el hematocrito? ¿Será que está abajo o está lo mismo? No, va a estar lo mismo. ¿Por qué? Porque es de todo el volumen. Es la cuestión volumen. Si yo le saco el volumen, pierdo plasma, yo saco el porcentaje de los glóbulos rojos a ese menor cantidad de volumen, ¿cuál va a ser? Va a ser el mismo volumen. ¿O no? ¿O cambia va a cambiar el hematocrito? Este concepto es importante que ustedes lo agarren. Porque si ustedes no lo agarran, si ustedes le sacan a un paciente que perdió 2 litros de sangre, que ha llegado a 8 grado 3, grado 4 ya, y sale el hematocrito normal, ¿qué van a decir ustedes? No, está el paquete globular, pero sin embargo ya está hipotenso, taquicárdico, anúrico. ¿Necesita sangre o no? Entonces, el hematocrito, en principio, cuando el paciente no es normovolémico o euvolémico, euvolémico es normal. ¿Cómo yo sé que un paciente está normovolémico? La diuresis es importante. Diuresis horaria 0,5 mg por peso hora. ¿Qué significa esto? Que una persona de 70 kilos tendría que orinar entre 35 a 70 ml hora. Su presión tiene que estar normal, no tiene que estar hipotenso, no tiene que estar taquicárdico. Ese es un paciente normovolémico. Mientras no esté normovolémico, ustedes no pueden decir que su hematocrito está normal. Y existe mucho error en esto. Y yo voy, le digo del laboratorio, señorita, quiero que me pase 2 paquetes globulares. ¿Cuál es su hematocrito? Porque ya se maneja con hematocrito. ¿Es normal? No le va a pasar nada. Yo le decía, firma acá en la historia y usted se hace cargo del tratamiento. Porque en el único caso donde nosotros vamos a transfundir sangre por la clínica, nunca por el hematocrito ni el laboratorio. Ese es un concepto que tienen que agarrar muy bien, cuidado. ¿No lo entienden? ¿Entendieron? Sí. Bueno. Existe, cuando hay una hipovolemia, va a haber una disminución de la entrega de oxígeno hacia los tejidos. Tenemos el consumo de oxígeno a los tejidos y la entrega de oxígeno a los tejidos. Esto nos va a llevar a una falla multiorgánica porque va a empezar a haber un metabolismo que primero es aerobio, pero al no haber oxígeno, el metabolismo se va a convertir en un metabolismo anaeróbico. Y este metabolismo anaeróbico va a hacer que se produzca grandes cantidades de CO2. Y eso va a producir lo que se conoce como el ácido láctico. Y el ácido láctico nos va a dar un paciente con shock hipovolémico. ¿Cómo está la gasometría? Con acidosis metabólica. Este concepto es importante también tenerlo en cuenta porque no va a haber paciente con shock sin acidosis. Tienen acidosis. De hecho, la gasometría es un parámetro para que nos demos cuenta de esto. Pero también vamos a empezar a tener, cuando sigue el daño a nivel celular, una falla
falla multiorgánica que viene a ser la falla de múltiples órganos, principalmente el riñón, el hígado, ¿no? Sistema hematopoyético, sistema renal, sistema cerebral, sistema respiratorio y obviamente viene la muerte. Entender que el oxígeno viene de la parte de afuera, ¿no? Y va a ser transportado, puede llegar a los alveolos, al corazón, incluido para que a nivel celular, pues todas las células necesitan metabolizar un metabolismo. O sea, nosotros somos dependientes del oxígeno. Cuando no hay este metabolismo, dependiendo del tiempo, mientras más tiempo, peor. Y obviamente ahí nosotros vamos a hablar de acidosis graves y severas, con fecha 720, por ejemplo, severa. Obviamente el paciente no está riendo, el paciente probablemente va a estar muy mal. Cuando nosotros realizamos los casos clínicos, por ejemplo, vemos en el hospital los casos clínicos, no hemos relacionado los pacientes con shock hipovolémico, la gasometría, el paciente que llegó a emergencia, 8 grados 4, una gasometría con acidosis. Pero cuando repusimos el volumen, paramos la hemorragia y controlamos la hemorragia, vamos a tener un paciente que va a ir mejorando paulatinamente. Y todo va a depender de qué, de la rapidez con la que nosotros actuemos. Si nosotros demoramos la actuación, parar la hemorragia y pasar los paquetes globulares, y no solamente paquetes globulares, ¿qué más necesitamos? Plasma fresco y plaquetas. No solamente tenemos glóbulos rojos en la sangre. No. De hecho, ahora se ha comprobado esto, y antes, por ejemplo, siempre se cambiaron de paradigma porque antes los médicos ponían sangre total porque no teníamos los hemoderivados, digamos, sangre total. Y créanme que iban bien los pacientes de sangre total. Pero después dijeron, no, que no sean duros, porque hay que ser, ¿no? Pasa el tiempo, van estudiando los casos, estudian mucho y resulta que le ponemos casi de todo y los pacientes van mejor, digamos. Entonces, los paradigmas cambian. En este cuadro ustedes pueden ver lo que el paciente necesita oxígeno, el consumo de oxígeno por un lado, ¿no? Y que obviamente a cierto lugar vamos a tener una curva de un consumo exagerado que va a venir del paciente, donde va a empezar al paciente a descompensar y a aumentar, a disminuir y aumentar el CO2. Acá tenemos el efecto celular y el efecto directo que va a existir. Acá tenemos nosotros ruptura del equilibrio bacterio-microbio. ¿Qué le suena a eso? Infección. Bien. Tenemos el traumatismo. ¿Qué es traumatismo? Una lesión en cualquier órgano, ¿no es cierto? Puede tener un traumatismo del hígado, del cerebro, del hueso, del hígado. Traumatismo, lesión del tejido. ¿Qué produce la infección? Que es causada por productos bacterianos, ¿no? Que estos van a activar los receptores de reconocimiento de los patrones de todo tipo, TOL y RAC. Y también la lesión tisular produce esto. Esto nos va a llevar a una activación celular, este efecto celular. Tenemos un efecto directo. Nos lleva a una insuficiencia cardíaca aguda, porque hay una disminución de la perfusión tisular. El nitrógeno también causa la disminución de la perfusión tisular, y la hemorragia, que es causada por el traumatismo, en este caso del shock, también nos lleva a una disminución de la perfusión tisular. Esto nos lleva a una hipoxemia de los tejidos y nos lleva al shock. ¿Qué es lo que va a suceder en todos los tipos de shock? Existe un círculo vicioso. El círculo vicioso es algo que se repite, pero cada vez aumentando más. Porque lo que causa el círculo vicioso, el shock hipovolémico hemorrágico, es la pérdida de sangre. Voy perdiendo sangre y mi cuerpo trata de equilibrarse. Y al equilibrarse trata de hacer taquicardia. No se equilibra, 8 grado 3, hago hipotensión. No se equilibra, 8 grado 4, hago más hipotensión y anuria. No se equilibra. Y ya, prácticamente, dependiendo del tiempo, podemos llegar a lo que se conoce como shock irreversible. ¿Qué es el shock irreversible? Es cuando nuestros tejidos han estado mucho tiempo con una hipoxia tisular sostenida, y esto debido a una hipotensión. ¿Qué es lo que sucede en el sistema simpático?
se anulan completamente. Y al anularse, ¿qué es lo que va a suceder? Aparte del paciente presentar por la hipovolemia, todo va a tener también lo que se conoce como el famoso choque irreversible, y nosotros necesitamos también, aparte de volumen, vasoactivos para suplir al sistema neurovegetativo. Aquí, por ejemplo, hay un modelo de choque hemorrágico en una rata durante 24 horas de supervivencia después de la reanimación. Acá tenemos derramando retorno venoso 100%, ¿no? Hasta acá está compensado. Después acá tenemos el estadio B descompensado hasta que llega a tener un 40 un 50%. ¿No? Cuando tenemos menos de la volemia dentro de nuestro cuerpo, menos del 50%, fíjense ustedes que ya empezamos a tener una presión arterial cada vez está menor, y al estar menor hipopercutimos demasiado los tejidos y llegamos a lo que se conoce como el choque irreversible y obviamente la muerte. La falla multiorgánica es la lesión de uno de estos órganos que vamos a tener que conocer el cerebro. Imagínense ustedes que tras que nosotros hagamos un choque por el grado 1, el cuerpo agarra y le saca sangre al cerebro. ¿Qué pasaría? Nos desmayamos y morimos. ¿Y si le quita sangre al corazón? También. ¿Y si le quita sangre al riñón? Vamos a empezar a hacer acidosis, ¿no? Respiren adecuadamente. Por eso que primero se le va a quitar a los otros tejidos. Pero cualquier falla en cualquiera de estos órganos, en todos, se conoce como una falla multiorgánica. Esto va a activar un sistema de isoleucina y de los factores de necrosis tumoral 1, ¿no? Y esto va a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica en el paciente. Vamos a tener ya un daño. El choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y destructivo son los tres tipos de shock que existen, y obviamente de acuerdo a esto podemos hablar nosotros del hemorrágico, del shock que no es hemorrágico. Cuando hablamos del choque hipovolémico, ¿no? Tenemos que valorarlo adecuadamente y se produce por una hemorragia que puede ser interna o puede ser externa. ¿Qué necesitamos nosotros para mejorar al paciente? ¿Ya? Justamente acá se han cambiado paradigmas, justamente en varios trabajos se han hecho pacientes en todas partes del mundo, 240 pacientes por ejemplo, donde el paradigma que teníamos antes solamente era transmitir paquetes de dolor lácteo, ¿no? 3 soluciones fisiológicas, un paquete de dolor lácteo, ese es el paradigma antiguo. Y después de 3 paquetes orales, un plasma. Sin embargo, ahora se han cambiado esos paradigmas porque existen pacientes choqueados en todas partes del mundo y se ha evidenciado que mientras más rápido coloquemos sangre y plasma en un paciente con hemorragia, la sobrevida es mejor del paciente porque no llegamos a tener el daño en los tejidos. El daño es menor, la internación es menor, la sobrevida es mejor. Entonces ahora el nuevo paradigma es el 1-1-1, inclusive la transfusión de plaquetas. Acá tenemos varios estudios de centros de trauma, por ejemplo acá 680 pacientes, un estudio que se hizo electronizado, plasma, plaquetas y concentrado de glóbulos rojos. 1-1-1. Y obviamente se evidenció que la mortalidad en 24 y 30 días era mucho más baja de lo que se colocaba en la relación a lo que no se colocaba aquí. Y el síndrome de respuesta inflamatoria que el paciente presentaba también era menor. ¿Cuáles son los síndromes del adulto? Por ejemplo, que se presentan en algunos casos en un tipo de paciente que es una complicación que se puede esperar a veces por la transfusión de algunas unidades, solamente las plaquetas. ¿Cuál es la coagulopatía producida por trauma? Resulta que nuestro cuerpo, para parar la hemorragia tiene que coagular. Un concepto errado que se cometía antes era mejorar la presión arterial de un paciente, ¿no? Colocando
rápidamente líquidos sin parar la hemorragia. Inclusive tenemos una sala de reanimación, mejoramos y pasamos a pared de quirófano. Y obviamente mejorábamos la presión, pero al no parar la hemorragia, si el paciente tenía un coágulo en un vaso, salía del coágulo, hemodiluíamos la sangre y hacíamos el pareja trastorno de coagulación en el paciente. Y obviamente, este trastorno de coagulación nos puede llevar a una discrasia sanguínea, que es una hemorragia en todo el organismo del paciente. Y esto se debe muchas veces a que no debemos tener en cuenta cuando un paciente que ha perdido grandes cantidades de sangre, especialmente un paciente que se ha comido más de 10 unidades de paquetes globulares. Y frente a estos pacientes nosotros debemos activar la transfusión masiva, ¿no? Debemos colocar plaquetas, concentrado de plaquetas, debemos colocar también fibrinógeno, ¿no? Para mejorar la coagulación del paciente, debemos colocar también plasma fresco, ácido tranexámico, que es lo que usamos hoy en día, y nosotros vamos a medir parámetros de coagulación antes de hacer esto. En el shock cardiogénico, que es la causa obstructiva, esto es lo que sucede, ¿no? Al crecer dentro del va a hacer que el corazón se dé la vuelta y hay un shock obstructivo cardíaco, en vez de paro cardíaco. Un neumotórax hipertensivo no va a llegar vivo probablemente a una emergencia. Si ustedes tienen un paciente, lo están trasladando y tiene todos los signos de neumotórax hipertensivo, si no tienen un tubo, tienen que abrirle el pulmón, un bisturí, la pinza, sopla, un neumotórax abierto puede llegar horas inclusive, no sé, hasta días después. Un soldado, también está ahí con los libros de cirugía, años. Un soldado de Estados Unidos tenía una herida, hizo un neumotórax hipertensivo, se abrió la herida y se empezó a soplar. Caminó 10 kilómetros hasta llegar a su campamento, solo, y llegó vivo. Pero un neumotórax hipertensivo, por más que sea Arnold Schwarzenegger, no llega. Ya. Se muere prácticamente en menos de 10 minutos ese paciente, porque va a hacer paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen eso, deben rápidamente hacerlo abierto. El shock distributivo, ya este el que viene a aparecer debido a algunas enfermedades como el shock séptico, que va a aparecer en la fase tardía, el shock anafiláctico, que es un shock que aparece por algún medicamento que se le coloca al paciente, que puede aparecer rápidamente. ¿Y esto qué va a hacer? Que hay una vasodilatación completa del paciente. El shock séptico es importante reconocer algunos signos importantes que tenemos en shock, que son parámetros que hasta el día de hoy no se reconocen muy bien por los médicos, porque no tomamos los signos vitales. Dentro de los signos vitales, un signo que siempre va a estar predominante es la taquicardia. Es el signo que más le deben temer. Así el paciente haya tenido fiebre y luego que taquicardia no solamente, ese paciente está inflamado. Taquipneico, leucocitosis, leucopenia, temperatura alta, temperatura baja, estado neurológico alterado del paciente. Pero el signo de taquicardia es un signo importante que lo va a tener el paciente constantemente y es un signo que debemos tener presente al momento de la evaluación del paciente. Acá tienen ustedes los parámetros importantes que valorar. Y obviamente el shock séptico lo que produce es que hay en el cuerpo del paciente un foco séptico. Y puede estar en cualquier tejido, puede estar en la sangre, puede estar en el riñón, puede estar en el abdomen, puede estar en el hígado, en cualquier parte, puede estar en la mucosa, en cualquier parte. Y esto nos va a llevar a que el paciente primero tenga una sepsis, luego un shock séptico, donde el paciente empieza a hipotensar debido a toda la cascada de leucina y sustancias proinflamatorias que vamos a estar liberando, el paciente hipotensa. Pero le colocan líquidos y mejora. Sepsis grave. Después de esto vamos a tener nosotros que el paciente no mejora con suero. Entonces aquí hablamos del shock séptico. Solamente el shock séptico mejora con vasoactivos.
noradrenalina, adrenalina, y pueden necesitar una unidad de terapia intensiva, así como lo ven ustedes acá. ¿Qué es lo que nos produce la infección? Bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿no? Pero existe una delgada línea entre la sepsis y el SIDS, que también produce todo esto. Pero el SIDS es una respuesta inflamatoria sistémica del organismo, pero sin un foco infeccioso. Sin un foco, ¿qué patologías la van a producir? Un quemado, un gran quemado, una pancreatitis, un politraumatizado, un gran politraumatizado que tenga varios traumas en varias partes del cuerpo. El cuerpo también se va a inflamar. Algo se conoce como el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del paciente. Nosotros tenemos que tener parámetros que vamos a valorar en los pacientes: resistencia vascular, presión del pulso, gasto cardíaco, ¿no? Presión arterial, presión venosa central. De acuerdo a cada uno de los shocks, nosotros vamos a tener diferentes parámetros que se van a alterar o se van a disminuir. Por ejemplo, en un shock hipovolémico, nosotros vamos a tener un gasto cardíaco que se va a ver disminuido, una presión venosa central que va a estar disminuida. En el shock séptico vamos a tener una presión de pulso que va a estar aumentada, una presión venosa central que también va a estar disminuida. En el shock cardiogénico, sin embargo, y en el shock obstructivo vamos a tener una PVC que va a estar aumentada. ¿Y por qué será que vamos a tener aumento de la presión en el corazón? Debido a la sangre que está comprimiendo el corazón en el pericardio, o si tenemos un motor hipertensivo y está bloqueando el corazón también. Este cuadro es un cuadro importante que debemos grabárnoslo, y no para el examen, sino para su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se daban este cuadro, van a poder conocer y van a poder tratar los estados de shock. Y el estado de shock siempre se ve en 4 grados, ¿no? Aquí arriba tenemos la pérdida de volumen, ¿no? Y generalmente siempre vamos a hablar de porcentaje, porque no todos tenemos el mismo volumen de sangre, ¿sí? Eso va a depender del peso corporal. La frecuencia del pulso, la presión arterial, la presión diferencial, la presión diferencial, bueno, esa presión, las respiraciones. Vamos a tener un paciente cada vez más taquinémico. Un error que se comete hasta el día de hoy es que los médicos no valoran el pacto de oxígeno vital. Créanmelo, no valoran los oxígenos vitales. Nos llegan a veces pacientes y no han sido valorados hasta el trayecto. Acá tenemos nosotros la prueba de llenado capilar. Ustedes agarran y hacen presión en el grupeo y ven el llenado capilar que es 0 segundos y es mayor a eso, algo pasa con ese paciente. La observación de los médicos es muy importante. Cuando estamos en el hospital valorando a un paciente, es importante que nosotros lo observemos. No tenemos con el TikTok ahí a ver cómo baila, olvídense de eso. De hecho, se sabe hoy en día que el TikTok es utilizar para los estudiantes, porque los atrapa demasiado, y todo lo que los atrapa pues no sea bueno, que pase mal siempre. O sea, tienen que atraparlo los libros, no pueden atrapar por otra cosa. Cuando hablamos de la diuresis, 0,5 ml gramos peso por año. Acá habla el número, pero nosotros tenemos que calcular de acuerdo al paciente, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de volumen? Esta diuresis es importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los pacientes con shock hipovolémico. Nosotros hacemos el tratamiento para el shock hipovolémico hemorrágico, nosotros rápidamente nos vamos a dar cuenta que el paciente va a empezar a mejorar. Y tiene que mejorar todo, ¿no? Si no mejora todo, significa que el paciente sigue sangrando en otra parte. No he controlado correctamente la hemorragia, o el paciente entró en lo que se conoce como un shock irreversible. Todos estos parámetros tienen que mejorar. En la parte inferior está el estado neurológico.
En el shock grado 3, que es un estadio que el paciente está ansioso, confuso, y muchas veces el médico llega a pacientes que están bajo la bebida alcohólica. Y el error que podemos cometer nosotros, y que yo lo he visto que lo han cometido, es que pensamos que el paciente está borracho, y el paciente está hipóxico, o ansioso, se mueve, o puede estar comatoso, ya en el shock grado 4. Pero podemos confundirnos nosotros con un estado de ebriedad. Y esa confusión puede llevarnos a que los no alertemos que el paciente está con shock. Ah, no está borracho. Ustedes deben ver los signos vitales. El borracho pues no tendría que tener los signos vitales alterados y usted tendría que colocar una sonda Foley para medir la diuresis, por ejemplo. El tratamiento para cualquier estado de shock, control de hemorragia, reproducción de volumen. Si hablamos de los 8 grados, 3 grados, 4, reproducción de paquete globular, plasma fresco, plaqueta. Criterios de valoración de la reanimación: lactato, gasto cardíaco, suministro de consumo de oxígeno, específico de tonometría gástrica, valores hísticos del pH, oxígeno, dióxido de carbono, espectroscopía gas infrarroja, celular, potencial de membrana y fosfato de adenosina. Acá tenemos un trauma. Cuando hablemos de traumas de abdomen o de tórax vamos a hablar más profundamente de esto, pero si usted le lleva un paciente a la emergencia con este cuchillo acá, no se lo saquen por si acaso. Ustedes lo vendan y lo mandan o se viene con el paciente con el cuchillo acá. Porque si ustedes lo sacan, puede ser que ese cuchillo esté parando la hemorragia, ¿no? O esté dentro de la aorta o dentro del corazón. A nosotros nos ha llegado un paciente con un cuchillo dentro del corazón y llegó vivo a poner. Cuando abrimos el tórax con el cirujano cardiovascular, el cirujano sacó el cuchillo y 2 latidos estaba blanco el corazón, ¿no? Y gritó él: ¡se está sangrando! Era obvio que siempre sangrante, yo decía nunca residente. Y me dice: mete el dedo, me dice, no, yo agarré, ¡pam!, le metí el dedo al corazón. Planté el corazón con mi dedo y ya no sacó más. Y él se va a buscar su hilito por ahí, que yo miro guardado. 10 minutos después llega, le hace un punto colchonero y se acabó la cirugía. Y el paciente sobrevivió. Evidentemente, tenemos que calcular que hay grandes cantidades de volumen de sangre, plasma, todo. Y le pusimos tanto que después de terminar la cirugía, el abdomen estaba así. Y me dice: yo creo que tenés que probar el abdomen. Me dice: habla a tu jefe. Habla a mi jefe, abrimos, ya era líquido, nomás tenía edema de asas por la politransfusión de líquido, ¿no es cierto? El paciente sobrevivió. A estos pacientes no debemos sacar nunca el cuchillo. ¿Qué nos puede causar hemorragia interna? Eso es importante que nosotros detectemos, por ejemplo, una fractura de suelo, de húmero, nos puede causar una hemorragia inclusive interna grado 3 o grado 4. Un trauma de pelvis, podemos perder toda la bulimia. Un trauma abdominal, también hígado, vaso, tórax, grandes vasos mediastinos, una lesión intercostal como tórax, nos puede causar hemorragia. Hemorragia a nivel retroperitoneo, un aneurisma de aorta, por ejemplo, un trauma renal, nos puede causar una hemorragia masiva. Entonces es importante que nosotros reconozcamos las hemorragias internas y también las hemorragias externas. Las hemorragias externas podemos pararlas con presión directa sobre la hemorragia. Existen algunos lugares que son difíciles, las claves, por ejemplo, la axila, las ingles, donde podemos usar nosotros de pinzas directamente, o acá podemos usar una sonda Foley con un balón, inflar y jalar el balón. También podemos usar balones acá si no está muy profunda y queremos parar la hemorragia, pero nuestro objetivo principal es parar la hemorragia y que el paciente no siga sangrando.
Acá tenemos un hematoma, por ejemplo, donde vemos un ensanchamiento de la celda del mediastino, ¿no? Obviamente debemos sospechar una lesión de grandes vasos, de aorta, cuando vemos una radiografía así, donde hemos perdido la silueta cardíaca. Es importante la radiografía. Entonces, cuando veamos radiografía cometiendo chachado, sospechemos una lesión de aorta. ¿Y qué debemos pedir nosotros? Hoy en día tenemos lo que se conoce como la tomografía o reconstrucción aórtica. Aquí vemos el callado de la aorta, salida de los vasos, ya vemos una lesión que está contenida obviamente en el mediastino. Pero esta lesión, si se abre y se rompe, probablemente el paciente se exsanguine. ¿Qué es la exsanguinación? Es la pérdida completa de la sangre. Aquí estamos con el dedo en este paciente. Obviamente, si vamos a sacar algo, estar preparados para todo, no preparados, siempre preparados. Acá lo que hemos visto ya con ustedes, sé que han expuesto algunos alumnos muy bien en las clases de exposiciones, es hacer el FAS y reconocer, y obviamente alertar para la parada de la hemorragia con la laparotomía, porque con la laparotomía es probable lo más antes posible. Que para abdomen se puede hacer. Sin embargo, tenemos también los tratamientos y los manejos del trauma de abdomen no operatorios que es un poco discutido en nuestro medio, ¿no? Porque donde se hacen esto ya había estudios hace muchos años atrás, hace más de una década, pero tienen otras condiciones ellos digamos. Esas otras condiciones que tienen son condiciones como que tiene un cirujano que está mirando todo el tiempo al paciente, le terapia todo el tiempo, unidades de sangre, y otras cosas más que aquí nosotros no tenemos, aquí nos falta cama todos los días. Entonces, aquí nosotros hacemos el operatorio. En algunos casos no hay mucho operatorio, en algunos pacientes que se rehusan al tratamiento, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que no admiten transfusiones sanguíneas. Pues algunos pacientes de ellos lo hemos manejado sin transfusiones, bueno, han sobrevivido. El FAS es importante para conocer. Antes hacíamos lo que es el LPD, la verdad que prácticamente ahora lo hacemos cada vez menos, y era colocar una sonda, un equipo de suero, lo colocábamos bien en el fondo del saco de Douglas, colocábamos, instalábamos suero fisiológico, 500 ml, y salía el suero, normalmente no hacíamos nada, pero salía sangre directamente, o líquido verde, o hacíamos un estudio de laboratorio, salían leucocitos, vegetales, fibra, era hacer una laparotomía. Esta es una de las lesiones más severas que pueden ustedes tener y que nosotros vamos a practicar cómo parar la hemorragia. En el preoperatorio, esta hemorragia que vamos a pararla es haciendo una faja pélvica. Hay que saber hacer una faja pélvica adecuadamente. Y eso es una de las cosas que vamos a practicar con ustedes en las prácticas, para que ustedes aprendan a hacer una inmovilización adecuada de un paciente. Porque esto puede ser la vida para el paciente o la muerte. Si ustedes hacen una buena faja pélvica, van a cerrar que siga sangrando el paciente. Y puede llegar el paciente a destino y puede salvarse la vida. Pero si ustedes no saben hacer, porque están incapacitados, no aprendieron, no quisieron aprender, o si aprendieron pero no lo ejecutaron, porque también sucede eso. A veces yo sé, pero no lo quiero hacer. Y eso es lo que se conoce como la negligencia. Entonces, en estos casos debemos saber hacer una faja pélvica. Existe un protocolo de transfusión masiva que es importante que nosotros lo sepamos realizar. ¿Y cuándo lo vamos a activar? Cuando tenemos una presión arterial menos de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Nosotros hacemos un FAS y encontramos un FAS positivo en una región del cuerpo, fractura pélvica, hemorragia masiva, lesión penetrante en el dorso, ¿no? Principalmente a nivel paravertebral, un gran vaso. Una lesión a este nivel puede hacer una exsanguinación completa del paciente, y es importante en este paciente activar la transfusión masiva para traumatismo. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Una pregunta? Transfundir 4 unidades de plaquetas globulares y 2 unidades de plasma fresco congelado rápidamente. Solicitar las pruebas
de coagulación del paciente. TP, TPPA, plaquetas. Continuar transfusión de componentes basándose en resultados del TP, el TPPA, el fibrinógeno y las plaquetas. Si el paciente está sangrando, seguimos con 2 unidades de plasma. Si la actividad está mayor de 128 segundos, usamos los precipitados con 10 unidades. Plaquetas, 1 unidad. Y empezamos a usar ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso. Tenemos el protocolo de transfusión masiva que lo vamos a iniciar, con una presión más potente, lesiones en el dorso, FAS positivo, lesión penetrante en el torso. Vamos a solicitar los laboratorios para saber cómo está el TP, el TPPA, ¿no? Y los recuentos de plaquetas. ¿Cuándo vamos a indicar transfusión de plaquetas? Menor de 50.000 unidades. Indicamos 1 unidad de plaqueta. Fibrinógeno, menos de 100. Indicamos 10 unidades de crioprecipitado. ¿Qué indicamos cuando está el fibrinógeno bajo? 10 unidades de crioprecipitado. Si tenemos TP y TPPA bajos, vamos a colocar 2 unidades de plasma fresco, descongelado. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para el manejo. ¿Qué maniobras quirúrgicas tenemos nosotros para parar la hemorragia? Esa es la parte quirúrgica que en realidad no es cosa del otro mundo tampoco. De hecho, por ahí uno dice, ser cirujano es fácil. Sí, es fácil. Sí, la cirugía no es difícil. ¿En serio? La cirugía de un trauma tampoco es difícil si yo hacerla con cierta rapidez, por ejemplo. Yo tengo claro los protocolos que voy a utilizar cuando hago un tamponamiento. ¿Qué es lo que hago? Es una hemorragia externa. Si yo tuviera una hemorragia, voy a sacar un vaso acá, por ejemplo, y no la puedo parar con presión, y es profunda la hemorragia, lo empaqueto, no tengo una compresa ahí adentro, una gasa, y después lo vendo. Lo mismo hago dentro de la cavidad abdominal, sin embargo, no lo voy a hacer con una gasa ni con una venda, lo hago con una compresa, que son unas compresas así grandes. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos desde la pesifoide hasta la pubis, una edición psicopúbica. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo chiquita, no? Para colocarle, se llama fácil de introducir. No. Lo que hago de aquí hasta acá. Correcto, para tener mayor visión de todo mi campo operatorio. Si yo estuviera detrás de esta puerta, por ejemplo, mirara por el cerrojo de la puerta, así, miraría allá nomás, ¿no? Y no sabría que ustedes están acá, ¿no? Ya ustedes son una hemorragia dentro del abdomen. Ah, no está sangrando. Yo veo la computadora acá. Y ustedes son los glóbulos rojos que están sangrando. Por eso se abre y yo no pierdo tiempo. La laparoscopía está indicada a un paciente con, por ejemplo, en esa que llegó asociada 8 grados 4. ¿Está indicada? No. No. Pero es que la laparoscopía no me da. De repente por ahí dice. O sea, no para todo es lo mejor. Dice que sur es mejor, o sea, no es lo mejor. Y para trauma, en pacientes estables, yo también la laparoscopía en pacientes estables, de hecho, estables, jamás en un paciente estable, nunca, jamás. Porque un paciente estable está cerca de morir, entonces yo abro, meto compresa en los 4 cuadrantes, porque yo abro y sangre, todo sangre. Abro y meto compresa. Arriba, varios. Por otro lado, la región pélvica. Y luego voy sacando compresas de cada lado, hasta que me quedo con uno de los lados donde está la hemorragia. Así que no la he detectado antes con la ecografía. Y ya cuando me quedo con ese lado, si es un trauma hepático, va a quedar con la compresa dentro del hígado y se conoce como packing hepático. En castellano sería un empaquetamiento del hígado. ¿No?
Existen maniobras como la maniobra de Pringle, por ejemplo. Ustedes agarran, meten el dedo por el hiato de Winslow y van a agarrar el paquete de porta hepatis. Está la arteria hepática, la vena porta y el poledor. ¿Cuál es la que lleva mayor flujo hacia el hígado? ¿La arteria o la vena? La vena. Lleva un 80% del flujo sanguíneo al hígado. Entonces yo hago esto, que se conoce como maniobra de Pringle, que inventó un cirujano en 1908. Con los dedos. Puedo parar la hemorragia con los dedos, como Superman. Para un micro con los dedos. Pueden parar ustedes la hemorragia con los dedos si ustedes saben hacer esta maniobra. Obviamente, eso no lo van a saber hacer, solamente lo va a hacer un cirujano. Lo pueden aprender, todo se puede aprender. Y de hecho, un cirujano tiene que hacerlo eso muchas veces a ciegas, porque está lleno de sangre, el hígado está sangrando masivamente, y yo meto la mano y paro. Puedo dar una pinza vascular allá y tengo 15 o más minutos. En una herida que atraviese el hígado, un proyectil de arma de fuego, existe este famoso balón de Virolini que no había como parar la hemorragia por dentro, porque son heridas asfixiantes, y lo que se hace es poner una sonda Nelaton, esto es un condón que se infla con agua o con aire, y cuando se infla cuando está dentro del hígado, ¿no? Y esto al inflarse para la hemorragia hepática. Acá tenemos suturas mecánicas también que pueden usarse para el pulmón, para parar la hemorragia del pulmón. Tenemos una guía. O se puede empaquetar también el pulmón en caso de hemorragia, se le coloca compresa y se para la hemorragia. Y los pacientes van a quedar con lo que son ninguna de las parostomías contenidas, queda la abdomen abierto, y se le coloca una bolsa acá, se conoce como bolsa de Bogotá. En algunos casos tenemos, como acá por ejemplo ustedes pueden observar, ¿no? Que se hace un planteamiento de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Estas medidas son medidas heroicas y se las realiza solamente cuando el paciente ya está en la última. ¿Por qué? Porque al comprimir yo la vena cava no va a haber ingreso de sangre a la aurícula derecha y voy a llevar al paciente a que haga una hipovolemia. Y ustedes lo que están viendo es que se colocó una sonda para poner sangre de arriba de abajo. En algunos casos también hay la colocación de un tubo de tórax, como un puente, se lo liga acá, se lo liga acá y poder parar la hemorragia a nivel hepático. Son lesiones como grado 5 o lesiones bien severas. Bueno, es el fin del tema y bueno, le quería dar otro tema pero no hay tiempo. Bueno, se lo voy a pasar estos temas ya por si acaso, no se lo he pasado, yo creo que mañana voy a pasar todo, que vayan estudiando. Si alguien tiene alguna duda, lo tienen, bueno.